tarde quiero compartir una palabra la cual estoy seguro que será de bendición. La misma se encuentra en Lucas, su capítulo 2, versículo 48, donde Jesús hablando dice: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Yo siempre me había preguntado y todavía me pregunto por qué, aunque tenga un pequeño conocimiento de lo que es la traición, siempre me he preguntado por qué Jesucristo nos dio ese mensaje a nosotros, de que aún él sabiendo quién iba a ser, quién lo iba a traicionar, quién lo iba a entregar a la muerte, él lo quiso como un hermano y también le dio el beso y se dio a recibirlo como un hermano, dando a entender de que no importando de que él lo iba a traicionar, él tenía el amor de Dios. Y el que tiene el amor de Dios, no importando quién lo traiciona, no importando quién tiene cerca, y en algún momento determinado ese que tú tienes cerca te hace un daño y tú lo amas de la misma manera. Pero también hay un significado muy profundo en eso de la traición. Sí, Cristo nos dejó entender a nosotros perfectamente con eso que él hizo con Judas lo siguiente. Él nos dice a través de ese pequeño ejemplo que él hace, recibiendo a Judas y dejando que lo entregue y sabiendo de antemano quién era que lo iba a entregar, y aún así no hacerle ningún tipo de daño ni defenderse. Cuando Cristo se da cuenta de esto y hace lo que hace y recibe la traición con brazos abiertos, sabiendo cuál era la voluntad del Padre y a quién iban a utilizar para que lo entregara a él, nos deja bien claro en el mundo espiritual una enseñanza muy grande. Dios te puede usar, Dios me puede usar, Dios puede utilizar a cualquier persona que se disponga en la mano de Él. Pero hay un secreto grande en esa dicha área. Así como el Señor te puede usar si te consagras y te acercas a Él y confías en Él y entiendes de que Él es que te va a guiar a ti. De esa misma manera, cuando te descuidas y te desenfocas de que Dios te puede usar, desenfocado te conviertes en una marioneta de Satanás, que estuve hablando de eso en un mensaje. Te conviertes en una marioneta de Satanás y de la misma manera que el Señor te podía usar, el enemigo te puede usar más poderoso para hacer el mal. Y es ahí donde entra la traición. Te puede utilizar para ser un traicionero, te puede utilizar para ser un delincuente, te puede utilizar para ser una persona que lo único que vive y le agrada es hacer el mal a otros. Simplemente porque el enemigo te tomó como marioneta. Porque una cosa es el instrumento de la gloria divina de Dios para que el Señor te use para su gloria. Y otra cosa es descuidarte y desenfocarte de que Dios te puede usar y te convertirte en una marioneta de Satanás y los demonios. Entonces es ahí donde el diablo entra y convierte a personas que son instrumentos de Dios en marioneta para traicionar a otro, para que esa persona que es traicionada en un momento determinado, si no tiene una madurez, también sea una marioneta de Satanás y se convierta en una cadena que en vez de hacer la voluntad de instrumento, se haga la voluntad de marioneta para dañar a otros y para que se pierdan el camino de la salvación y se desenfoquen de que Dios es el que nos quiere a nosotros como instrumento y no como marioneta, porque Dios no nos coge como marioneta. Él nos coge como instrumento porque tenemos conocimiento de lo que estamos haciendo para Dios cuando lo hacemos. Pero cuando el enemigo nos está utilizando como marioneta, nosotros tenemos conocimiento, pero no sentimos un control de poner un límite, porque los poderes de las tinieblas son los que nos están controlando en el momento cuando el enemigo entra por tener un desenfoque y no tener una base de que Dios es el que nos controla. Dios te bendiga. Cuando veas a alguien que se roba tu confianza y te traiciona, solamente entiende este mensaje. Así como Dios puede utilizar a una persona, el diablo también puede utilizarla, puede desenfocarse y tomar la decisión de no creer en Dios y creer en la maldad y en lo que ve y decir Dios no existe. Dios te bendiga.